Vamos a ver dos parámetros muy importantes que hay que saber distinguir en toda red trifásica, cuando hablamos de fase y hablamos de línea. Cuando nos referimos a fase, se refiere a, en este caso, las bobinas del alternador, ¿de acuerdo? Lo que es la propia bobina, estas que están marcadas aquí de color azul, rojo y verde. Cuando hablamos de línea, nos referimos, digamos, a los cables que están aquí unidos, el 1, el 2 o el 3, lo mismo tanto en estrella como en triángulo. Daos cuenta que la línea, yo que sé, pueden ser kilómetros de cable, y lo que es la fase simplemente es el devanado de la bobina. ¿Qué diferencia hay de estrella a triángulo en cuanto a tensiones y corrientes, que es lo que nos interesa? Fijaos, en triángulo, por ejemplo, la tensión que yo tenga en la bobina, es decir, en la fase, es igual que la tensión que yo tenga en la línea. Por ejemplo, si yo tengo aquí 400 voltios en la bobina verde, pues voy a tener 400 voltios del 1 al 2. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la tensión de fase es igual que la tensión de línea, tanto para cada una de las tres fases es igual que la tensión de línea. Fase línea en triángulo es igual, las tensiones. En estrella no es así. Fijaos en estrella. En estrella, por ejemplo, la tensión que haya en la bobina verde no es la misma que hay del 1 al 2. ¿De acuerdo? Porque la que hay del 1 al 2 es la que viene, la tensión verde más la tensión azul. ¿Vale? Esto, puesto que hay un ángulo de 30 grados, como veis aquí en este esquemita, digamos que la tensión que hay del 1 al 2, que sería esta de aquí, sería la suma vectorial de estas dos tensiones, ¿de acuerdo? La tensión que hay del 1 al 2 es sumar esto de forma vectorial. Esto se puede hacer por trigonometría, pero resumiéndolo un poco, tenemos que la tensión de línea es la tensión de fase multiplicado por raíz de 3. De ahí tengo esta diferencia de 400 y 230. Si yo tengo 230 voltios aquí en la fase, ¿de acuerdo? Y aquí otros 230 voltios, tendré 400 voltios de línea. Conclusión. En estrella, las tensiones de línea son raíz de 3 veces las tensiones de fase. ¿Qué pasa con las corrientes? Ocurre justo lo contrario. Fijaos, la corriente de fase, es decir, la corriente que circula por la bobina verde, es exactamente igual que la que circula por el cable, por la línea. Luego la corriente de fase es igual que la corriente de línea en estrella. Corriente de fase es igual que corriente de línea. En triángulo no ocurre eso. En triángulo, la corriente que circula por aquí no es la misma que la que circula por aquí. ¿Cuál va a ser la corriente 1? Pues va a ser la que circule por aquí menos la que circule por aquí. ¿De acuerdo? Ya os acordáis del tema de los nudos que vimos en el primer tema en corriente continua. Esa diferencia de corrientes, siempre y cuando sean iguales, sea un sistema equilibrado, luego lo vemos eso en más detalle. Si el sistema es equilibrado, que es lo habitual, tengo que la corriente de línea, que es esta de aquí, es raíz de 3 veces la corriente de fase, lo mismo que pasaba aquí con las tensiones. ¿De acuerdo? Conclusión, os lo resumo. Triángulo, las tensiones de fase son iguales que las tensiones de línea. Las corrientes, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de la fase. Estrella, las corrientes de fase son iguales que las corrientes de línea, pero las tensiones no. La tensión de línea, del 1 al 2, o del 2 al 3, o del 3 al 1, es igual a raíz de 3 veces la tensión de cada una de las tres fases.